energía del sol, más la fertilidad de la tierra, la nobleza del trabajo, más la sutileza de la artesanía, la exactitud de la tecnología, más la creatividad del hombre, la dulzura de un niño, más el amor de un ama de casa, maduran día a día en el Trigal, que tiene mucho gusto en presentar... Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de En Persona. Esta noche, con un entorno especial. Ustedes habrán notado, sobre todo los amigos que nos acompañan semana a semana, que no tenemos nuestro entorno habitual de esa estupenda biblioteca de la Quinta de la Calle Libertad, donde semana a semana nos reunimos con ustedes y con nuestros entrevistados. Ello se debe a que en el día de hoy tenemos el honor de que nos reciba en su lugar de trabajo el intendente de Montevideo, el doctor Tabaré Vázquez, con quien vamos a compartir el resto de esta emisión. Le agradecemos mucho, doctor Vázquez, que nos haya recibido en su lugar de trabajo en este programa que para nosotros es una especie de mini cumpleaños o de cumplemeses, porque hoy estamos cumpliendo 3 meses en el aire, un acontecimiento que además queremos compartir con todos los televidentes y con usted. Si usted no se opone, le invito a que nos acompañe en los próximos minutos para seguir conversando en persona. Ya volvemos con usted enseguida. Es dorada en el desayuno, crocante con el mate, liviana en el almuerzo. Tiene masa hojaldrada con el té y siempre es la más sabrosa. Trigal Pan, la malteada del Trigal, que siempre es bienvenida. La energía eléctrica llegando a todos, en todo momento, a cualquier lugar. La electrificación rural lo hace posible. Incorpore la energía eléctrica a su hogar, a su establecimiento, a toda su actividad, donde la electricidad dé marcha a su producción. UTE, junto a usted en todo el país. Hoy me saqué un regular. Boté la leche. Y al vecino le rompí la ventana jugando a la pelota. Me dejaron sin postre. Tengo polenta. Polenta 7 espigas. ¡Qué polenta! Calidad del Trigal. El Trigal continúa presentando... Una revista coloca a la Intendencia de Montevideo, al intendente de nuestro departamento y a los temas que hacen a la comuna de Montevideo en un lugar destacado en la información pública. Y en la mayoría de estos casos, doctor Vázquez, estas situaciones están unidas a problemas, a circunstancias difíciles. Supongo que en un momento así usted hasta debe añorar los tiempos en que era presidente de Progreso, ¿eh? No crea que ahí también había problemas. Pero antes que nada lo quiero felicitar por estos 3 meses y por el programa. Muchas gracias. Y el deseo del mayor de los éxitos, porque sé que se lo merece. Muchas gracias. Doctor, volviendo a lo nuestro, un momento de dificultades, ¿cómo se enfrentan estas dificultades? ¿Apelando a qué elementos, a qué circunstancias? Bueno, yo no tenía experiencia de gobernar previa, pero estos meses de gobierno, estos 40 y algo meses que hace que estamos aquí, nos han enseñado que, y seguramente le debe pasar a todos los gobernantes, que un cargo de tal responsabilidad no siempre transita en aguas tranquilas. Creo que una de las ideas que teníamos al principio de fijar un norte y saber hacia qué norte marchamos, sobre todo en momentos de tempestades o de problemas, es una muy buena referencia para no perder el rumbo. La otra referencia es saber que en política, como decía don José Valle y Ordóñez, el que se precipita, se precipita, y que
más allá de los sentimientos hay que actuar con mucho raciocinio, con mucha calma, porque, bueno, ninguno de estos elementos de apuro son buenos consejeros para tomar determinaciones que en general no nos afectan a nosotros, pero que sí afectan a la población. Ya vamos a ir al análisis de algunos de esos temas concretos que estamos aludiendo en esta introducción. Pero déjeme volver un poquito atrás. Recordábamos fuera de cámaras la última entrevista que habíamos tenido, así cara a cara, había sido en un programa de radio, aquí en Montevideo, en dos instancias, durante la campaña electoral de 1989 y después de ella, en el mes de febrero, pocos días antes de que usted asumiera la Intendencia de Montevideo. Y en aquel momento, uno de los temas que surgía sobre la mesa era el carácter sorpresivo que había tenido primero su candidatura a la Intendencia de Montevideo y luego la victoria del Frente Amplio y su acceso a la Intendencia de Montevideo. ¿Usted soñó alguna vez con ser intendente de Montevideo? No, sinceramente no. Constituye un enorme honor, así como una gran distinción que una fuerza política nos haya dado el privilegio de ser candidato a la Intendencia y luego intendente de Montevideo. Pero realmente nosotros nos habíamos formado para ser médicos, para tener nuestra relación con los enfermos, con su entorno, con su familia y de alguna forma servir a la sociedad en este sentido. Doctor Vázquez, ¿y se puede hacer bien un trabajo con el cual uno no soñó? ¿Se puede cumplir bien una tarea que uno nunca ambicionó llegar a cumplir? Eso lo dirán los vecinos de Montevideo. ¿Pero usted cómo se siente en eso? Pero creo que esto es una forma también de servir a la sociedad. Nosotros somos universitarios, debemos reconocer que lo somos por el esfuerzo de la población, quien ha contribuido a tener una universidad de la República, a la cual pueden acceder distintos elementos procedentes de distintos estamentos sociales, y además nos formamos en una universidad humanitaria, profundamente humanística, y que nos ha llevado a que, bueno, estos dos conceptos nos crearan la hermosa responsabilidad de pensar que tenemos que servir a la sociedad. Y finalmente este trabajo es un trabajo de servicio a la población. El trabajo de intendente es un trabajo para tratar de encontrarle solución a los problemas que la gente tiene. Y encarado de esa forma, a lo que le agregamos dedicación, toda nuestra dedicación y nuestro empeño, bueno, la cuota de razonamiento a la que hacíamos referencia hace algunos momentos, y la honestidad en los procedimientos, creo que esto conjuga un esfuerzo que la población valorará en sus resultados, pero que a nosotros creo que nos ha permitido consustanciarnos con este gobierno y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Sin embargo, más allá de que usted nunca hubiera soñado con ser intendente y que los hechos, bueno, lo hubieran llevado a este cargo, su vinculación con la política, con la actividad política, tiene larga data. Todos conocemos su larga trayectoria, su larga militancia dentro del Partido Socialista y luego en el Frente Amplio como miembro del Partido Socialista cuando el Frente Amplio se crea en 1971. ¿Cómo se concilian las dos cosas? O sea, ¿cómo se concilia el médico, el militante socialista, el militante político y el hombre que llega a un cargo muy importante, quizás el segundo cargo en poder político en el país, como es la Intendencia de Montevideo, y que, bueno, está, luego de 40 meses de gobierno, está siendo mencionado con insistencia como candidato quizás a la máxima responsabilidad que puede tener un uruguayo como es el presidente de la República? ¿Cómo se concilian todas esas cosas? Nosotros, digamos que en el terreno de nuestra profesión hemos ido cada vez perdiendo más actividad, es decir... ¿La profesión médica? En la profesión médica. Estamos ejerciendo la medicina no con la intensidad en el tiempo y de la forma con que lo hacíamos antes de estar en este cargo. Nos abrazamos, yo diría, fervorosamente a leer nuestros libros de medicina, las revistas que nos llegan, las comunicaciones, los fines de semana. Y dos veces por semana hacemos una consulta médica. El resto del tiempo lo dedicamos a la Intendencia de Montevideo y creo que hemos cumplido con una de las cosas que nos pedían los vecinos o algunos vecinos de Montevideo, que no fuéramos a abandonar la medicina por hacer un ejercicio de política pública. En cuanto a la otra parte que usted pone en esta pregunta, en cuanto a la posibilidad de una candidatura a la presidencia de la República, bueno, por supuesto que constituye un altísimo honor,
Por supuesto que ser presidente de la República debe ser, bueno, el logro máximo de un ciudadano de un país, pero creo que también en este pensamiento y en este razonamiento debemos actuar con cautela, con reposo, con fundamentos, y no pretender ser presidentes o candidato a una presidencia por serlo, por el solo hecho de serlo. Creo que la responsabilidad de estos cargos inhibe de cualquier comentario que podamos hacer que no fuera en esta dirección. Por tanto, como decía algún periodista deportivo en radio, despacito por las piedras, claro, en ese tema. En Uruguay hay mucha gente que hace política, ¿verdad? Dirigentes de partidos políticos, diputados, senadores, ministros, intendentes, ediles. Y en todos ellos uno, por supuesto que encuentra un común denominador, que usted lo reseñaba muy bien al comienzo, la voluntad de servir a la sociedad desde los distintos cargos. Pero paralelamente a ello, uno encuentra, con distintos matices, uno encuentra una adhesión fervorosa a una determinada causa política, a una idea, a un programa, y de pronto un trabajo denodado en favor de una legítima ambición personal. Conversando con usted en estos primeros minutos y compartiendo esta entrevista con los televidentes, alguien puede pensar, bueno, pero el intendente de Montevideo parece un médico que está fastidiado porque la intendencia le quita horas a la medicina. ¿Cómo se entiende esto? O un candidato, digamos, precandidato a candidato a la presidencia que está añorando las horas que este trabajo político le quita a la medicina. ¿Cómo vamos a votar a un presidente que le gustaría más estar con los enfermos que con los problemas del país? Creo que no es que nos resulte desagradable o pesado cumplir con la función de intendente. Creo que no. Al contrario, es una muy linda función pública, sobre todo cuando uno realmente puede servir a aquellos que lo necesitan. Pero nosotros fuimos médicos antes que intendente, y lo fuimos por una profunda vocación. Si naciéramos de nuevo, volveríamos a ser médicos y volveríamos a ser oncólogos, como lo somos en este momento. De cualquier manera, hemos aprendido a lo largo de estos 40 meses que el servicio a la población, esa vocación de servicio que seguramente tienen todos nuestros hombres públicos, más allá de cualquier ideología política, ese servicio de vocación se cumple en el terreno médico, pero también se cumple en otros terrenos y en otras profesiones. Sin duda, un veterinario, un ingeniero, bueno, un electricista, ¿verdad?, un sanitarista, está cumpliendo una función pública, una función social de importancia. También se cumple desde la Intendencia Municipal de Montevideo y seguramente se debe cumplir desde un gobierno nacional. Creo que no es que nos fastidie, realmente no nos fastidia, pero no podemos ignorar, no podemos perder de vista nuestra profunda vocación médica. Y bueno, hemos tenido que actuar en el terreno político y lo intentamos hacer con el máximo de honestidad y con la máxima dedicación posible. Doctor Vázquez, así como usted mencionaba una serie de profesiones, todas muy respetables que se realizan, que puede realizar un hombre, un ser humano, la actividad, cada una de esas profesiones requiere un instrumental, una serie de herramientas, elementos para llevar adelante ese oficio. La actividad política también, como una actividad más, como una profesión más, tiene herramientas, instrumentos que se utilizan para llevar adelante esa tarea. Un político, por ejemplo, tiene un instrumental muy amplio, un partido, un sector, una agrupación, una rampa de lanzamiento para hacer conocer sus ideas, su programa y su personalidad. En el caso suyo, vamos a analizarlo concretamente. Las herramientas de que usted dispone como hombre político, vamos a dejar de lado al gobernante de Montevideo, ¿no es cierto? Vamos a dejar de lado la intendencia, vamos a hablar del hombre político, ya hablaremos de la intendencia. Como hombre político, usted pertenece a un partido, al Partido Socialista, que a su vez pertenece a una coalición que es el Frente Amplio. Hoy por hoy, esos elementos, esos instrumentos, esas herramientas, ¿son hábiles, son eficaces para poder alcanzar logros políticos para todo el país? Creo que son perfectibles. Y creo que está el Frente Amplio, vamos a hablar del Frente Amplio, que es una herramienta política muy útil, realmente necesaria para nuestro país, perfectible como todas las cosas en la vida, pero que realmente puede aportar, y creo que es una de las fuerzas políticas que con más fuerza puede aportar un cambio, aire nuevo
a las necesidades de nuestra población. El Frente Amplio, como todos ustedes saben, estimados televidentes, está en un proceso de modificación. Yo diría de adaptación a las realidades de nuestro tiempo, a la adaptación de este momento histórico, con una reestructura en marcha, con un replanteo programático, defendiendo sin duda aquellos viejos principios fundacionales del Frente Amplio y a un paso de elegir una nueva dirección, seguramente en el correr del próximo año. Pero el Frente Amplio es una herramienta política, como usted muy bien la definía, Pascale, que tiene una característica muy especial. Y tratemos de graficar cuál es esa característica. En el año 1992 se produce un fenómeno en el país referido a la discusión de la ley de empresas públicas. Simplificando, privatizaciones sí, privatizaciones no, término no correcto, yo creo que esta ley englobaba... Algunas privatizaciones sí, claro, algunas no. Algunas no, esta ley englobaba toda una filosofía política y quienes no estábamos de acuerdo con algunas partes de esta ley, teníamos una filosofía política distinta a esa, ¿verdad? Bueno, muy bien, bastó que se presentara este problema en el horizonte de las distintas fuerzas políticas para que el Frente Amplio unitariamente lo enfocara. Quiero referirme a una sustancia, a una esencia que es la de la fuerza aglutinadora. Sin embargo... Pero fue para oponerse, doctor Vázquez. Sí, pero sin embargo otras fuerzas políticas importantes y que merecen todo nuestro respeto y de nuestro país, sin embargo, ante un hecho de estas características no tuvieron esa fuerza aglutinadora y votaron separadas, claro, una de un lado y otra del otro. Claro. Creo que este elemento político, sí, Pascale, me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta. Pero yo pienso que se vincula con lo que es la tradición de la izquierda uruguaya. Al comienzo hacíamos referencia a su militancia dentro del Partido Socialista, y un partido de izquierda, obviamente, el decano de los partidos de izquierda en nuestro país, ¿no es cierto? Porque del Partido Socialista surge como desgajamiento del Partido Comunista, aunque ahora están un poco mezclados en el mundo ya, alguna experiencia ha sido fallida y mucha gente parece volver al viejo tronco común, ¿no es cierto? Pero eso es otra discusión. Lo cierto es que la izquierda en Uruguay, por razones históricas, políticas, etcétera, siempre ha tenido un rol testigo en la política, siempre tradujo una visión crítica de los problemas de la sociedad, del ejercicio del poder, o sea, siempre tuvo, digamos así, una actitud opositora, una actitud de desconfianza hacia el poder, más allá de quien lo ejerciera. Yo diría de desconfianza hacia el poder como tal, ¿no es cierto? Un recelo hacia el poder como tal, quizás siendo tributarios de la raíz anarquista de la izquierda, ¿verdad? Que reniega del poder, del Estado, todo eso. Muy bien, ¿cómo se produce este tránsito? Usted nos decía que en el Frente Amplio hubo un elemento aglutinante que fue el rechazo a determinados artículos de una ley. Pero gobernar no es estar en contra de, gobernar es estar a favor de. ¿Cómo se hace ese tránsito? De ser opositores a ser oficialistas. Porque en un momento, en Montevideo, los Frente Amplistas son oficialistas. ¿Cómo no? Y no es una mala palabra ser oficialista. No, para nada. Como precisamente creemos que una fuerza de izquierda no se debe resignar a ser solamente oposición y a transformarse en un adorno del sistema, sino que tiene que meterse dentro del sistema si realmente lo quiere cambiar, creemos que, y en una etapa ya de madurez política, una fuerza de izquierda debe ir adquiriendo no solo esa cultura de oposición, que la izquierda uruguaya la tiene y la tiene muy bien fundamentada y fundada a lo largo de tantas décadas, sino que tiene que, si es como lo dice el Frente Amplio, y así seguramente es en la conciencia, en el pensamiento de todos los Frente Amplistas, que el Frente Amplio es una fuerza pacificadora, pacífica, que tiene vocación de gobierno, que quiere llegar al gobierno, bueno, en esa instancia entonces ha llegado a un gobierno, tiene posibilidades de llegar a un gobierno nacional y tiene que ir conformando una nueva cultura, que es la cultura de gobierno. No es lo mismo estar siempre en la oposición que en algún momento estar en el gobierno, como no es lo mismo estar siempre en el gobierno y en algún momento pasar a ser oposición. En esa circunstancia, la fuerza que fue siempre gobierno tiene que aprender a hacer oposición. Y a veces, si no sabe hacer oposición, la hace muy mal, muy irreflexivamente, yo diría muy alocadamente.
Y una cultura de gobierno se debe aprender. No para crear una élite de aquellos que quienes circunstancialmente estuvimos en el gobierno nos podamos sentir superiores a otros compañeros que no estuvieron en el gobierno. Pero sí para asimilar y para aprovechar la experiencia que da meses y años de gobierno. Y usted que está dentro del Frente Amplio como adherente a esa fuerza política, ¿usted entiende que ese aprendizaje de la cultura del gobierno ha sido parejo para todos o hay matices que hacen que el proceso haya sido desparejo? Es un proceso complejo, sin duda, ¿verdad? Es un proceso complejo, no es fácil gobernar. Nadie tiene la solución mágica de decir, bueno, esto se hace así y así sale muy bien. El proceso de gobernar está supeditado no solo a lo que uno puede hacer, sino a lo que le dejan hacer, a lo que realmente puede y a lo que tiene o debe hacer. Y esos escollos, ustedes a veces lo encuentran, dejamos de lado de la oposición, a veces lo encuentran dentro de su propia fuerza política. Se puede encontrar dentro de la propia fuerza política. Bueno, todos estos elementos son los que dan, digamos, un coeficiente de gobernabilidad. ¿Qué nota le pondría a la gobernabilidad dentro del Frente Amplio, a la cultura de gobierno hoy por hoy? Pero yo le pondría una buena nota. Una buena nota. No una nota excelente, porque por culpa nuestra, incluso por culpa de los gobernantes, porque, reitero, estamos en un proceso de adquirir un nuevo conocimiento. Y en ese proceso haremos cosas bien, haremos cosas regular, haremos cosas mal. La fuerza de izquierda está en ese mismo proceso y se va adaptando. Y nos han acompañado en instancias sumamente difíciles, como si existiera un alma aglutinadora dentro de la fuerza de izquierda, que en circunstancias difíciles estamos todos juntos. Y a veces cuando se distiende la cosa es cuando tenemos algún encontronazo, quizá porque tenemos más tiempo para discutir circunstancias ideológicas o de posiciones que las vemos de distinto ángulo. Como decía Herrera, el barco, se podría aplicar la frase de Herrera, el barco del Frente Amplio navega mejor en las aguas embravecidas. Claro, porque no perdemos de vista el norte, que son esos viejos y queridos principios del Frente Amplio que se establecieron en 1971 y que desde nuestro punto de vista tienen total vigencia. Doctor Tabaré Vázquez, si nos acompaña, seguimos conversando con usted. Amigos, en persona, ya volvemos. Con su permiso, le quisiera hacer una sincera recomendación. Pruebe este café. Café Melita. Después de probarlo, le juego que será usted quien lo recomiende. Tanto amor posiblemente no quepa en esta sala. Sí, en una nueva. Múdese ya y pague en 10 años en cuotas fijas y accesibles. Préstamos inmobiliarios del Banco Comercial. La inversión de su vida. El Trigal continúa presentando... Seguimos, amigos, en persona para todo el país con el intendente de Montevideo, el doctor Tabaré Vázquez. Doctor Tabaré Vázquez, vayamos a los temas concretos. Dedicamos la primera parte de la entrevista a analizar la forma en que el Frente Amplio y usted fueron haciendo este aprendizaje común, esta cultura de gobierno. Vamos a los temas de la agenda concreta de la actividad de gobierno. Temas que, me permito señalarlo además, generalmente están en un segundo plano. Cuando usted aparece en los medios de comunicación, hoy de mañana, por ejemplo, leíamos una entrevista en el semanario Búsqueda, muy interesante, por cierto, prácticamente no habían referencias concretas a temas municipales. Y fuera de micrófonos hablábamos con algunos colaboradores nuestros y marcaban justamente ese hecho, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que ejerce una tarea de gobierno tan importante como es la de Montevideo, cada vez que es entrevistado por la prensa, aparecen temas de política nacional, candidaturas presidenciales, etcétera, pero los problemas del día a día no aparecen? Es como si la Intendencia de Montevideo la ejerciera el Frente Amplio y el doctor Tabaré Vázquez tuviera otra tarea. ¿Usted comparte este razonamiento un poco simplista que estoy haciendo? Sí, con respecto a los medios de prensa, sin duda, usted tiene toda la razón. Con respecto a la gente o a la población de Montevideo, la situación no es tan así. Y no es tan así porque, evidentemente,
nuestro contacto con la población. Usted sabe, Pascale, que salimos semanalmente o casi semanalmente a hacer acuerdos públicos en los distintos barrios de Montevideo, tenemos reuniones con vecinos, en fin, en ese contacto hemos visto cómo los vecinos están cada vez participando más y cada vez teniendo más confianza para plantear sus problemas. Y sus problemas son no los grandes problemas de la política nacional, sino los problemas del alumbrado de una calle, la realización de una calle de tierra que a veces cuando llueve no permite transitar a nadie, los pozos de una calle, la limpieza de un barrio, el espacio verde, la vivienda, la guardería, en fin, una serie de procesos menores desde el punto de vista de la gran política, pero mayores desde el punto de vista de la población, que exigen una solución práctica, concreta a esos temas y que nos exigen casi semanalmente los vecinos de Montevideo. ¿Cómo llegan a esa respuesta? ¿Llegan a tiempo, llegan rápidas, llegan lentas, la gente se queja? No, la gente se queja, no. El sistema, toda esta maquinaria, Intendencia Municipal de Montevideo, está cargada de una pesada burocracia, está cargada de vicios arraigados a lo largo de los años y de dificultades económicas, por cierto, y de dificultades de concepción de respuesta rápida. Claro. Si usted me dice, ¿es eficiente, es eficaz la Intendencia? Está buscando ser eficiente y eficaz. Pero ahora que lleva ya 40 meses de gobierno, doctor Vázquez, ¿cuál es el corazón, cuál es el núcleo central, la médula? ¿Por qué la burocracia no funciona? ¿Dónde está el núcleo del problema? ¿Usted ha encontrado alguno? No, hemos leído a algunos autores, a Yagués Lazo, en fin, distintos técnicos que se han referido sobre el tema y coincidimos en general en que hay un problema de tipo cultural en el fondo, ¿verdad? De tipo educativo. ¿Pero por qué es distinta la actividad privada de la actividad pública? Salvando la diferencia, por supuesto, porque también sabemos que en la actividad privada hay problemas, pero ¿por qué la actividad privada suele ser de una respuesta más rápida frente a los problemas que la actividad pública? En primer lugar, creemos que, no en todos los casos, pero en general, los funcionarios de la actividad privada han tenido una mejor o una mayor preparación que muchos, no todos, que muchos de los funcionarios de la actividad pública. Es decir, en la actividad privada ingresa una persona por concurso, o ingresa porque tiene una determinada capacidad bien probada que hace que quienes ejercen el dominio de esa actividad privada seleccionen lo mejor. En la actividad pública a lo largo de los años, ¿qué hemos visto en nuestro país? Hemos visto el proselitismo político, ¿verdad? El decir, bueno, si usted me pone en un club político o si usted no tiene trabajo pero me vota, vaya a trabajar a la Intendencia de Montevideo o de Salto, o vaya a trabajar a ANCAP o va a trabajar en UTE y entra de esa forma. Y luego que entra, no hay una real capacitación. No se está preparando, no se le están dando a ese funcionario las herramientas necesarias para que pueda cumplir bien su tarea y poder cumplir con la población. Entonces, ese es uno de los aspectos. El otro aspecto de la carga burocrática, que no está ligada exclusivamente al número de funcionarios, sino a la cultura, está vinculada a los hábitos o a los elementos de contralor. La función pública se hace bajo el peso de una serie de procesos de contralor extremadamente rigurosos, extremadamente pesados. Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que no deja, no el Tribunal de Cuentas, esos elementos de contralor pesado no dejan a veces funcionar con la velocidad que tendría que funcionar una actividad pública para ser competitiva con la actividad privada. Usted en la actividad privada quiere comprar 5 latas de pintura y sale y las compra. Sí. En la actividad pública no puede hacer eso. Las compra más lento y más caro, además. La compra más lento y la compra más caro. O sea que no se gana nada. Los controles no sirven para nada. No se gana nada. Y por otro lado está el viejo concepto del funcionario que recibe un expediente, una solicitud y piensa a ver a quién se lo va a pasar, para que otro resuelva. Entonces, doctor Vázquez, cuando otros jerarcas de la administración pública, de empresas públicas, comparten con usted esta radiografía que usted está haciendo y quieren que las cosas funcionen como usted lo quiere y optan por caminos de darle más participación a sectores privados, ¿están haciendo bien entonces? Sin duda. Creo que también, sin duda, reitero, no fue una respuesta apresurada. Yo estoy convencido que sí. Pero no necesariamente en todas las circunstancias debemos ni tenemos que dar a la actividad privada
la realización de determinados tipos de tareas que puede realizar el funcionario de la institución pública, a poco que le demos las herramientas necesarias para hacerlo y le demos la capacitación para hacerlo. Por ejemplo, para la limpieza de una ciudad, para la recolección de residuos de una ciudad, no se precisa tener estudios universitarios. Una buena organización y alcance. Una buena organización, buenos camiones, un promedio de edad de quienes trabajan en esos camiones bajo, de 20, 25 años, un buen contralor de la gestión y una buena organización de la misma. Pero si, como nos sucedió a nosotros cuando recibimos esta intendencia, el promedio de edad de quienes hacían la recolección de residuos era de entre 55 y 60 años, pues ya estamos fracasando. Si usted no tiene los camiones necesarios para hacerlo, ya estamos fracasando. Entonces creo que se requiere toda una reestructura de la actividad pública para que realmente pueda ser competitiva con la actividad privada. ¿Y el sindicato de la Intendencia DIOM entiende este lenguaje que usted habla o no? Yo creo que sí, y además hay comité de bases de distintos sectores de la Intendencia que han presentado trabajos para mejorar su tarea que realmente son muy buenos. Otros comités de bases, otros funcionarios municipales han presentado algunos trabajos que nosotros no lo hemos podido contemplar. ¿Por qué? Porque los requerimientos económicos para poner en marcha lo que nos están pidiendo son extremadamente costosos y sale mucho más en cuenta, ahí sí, llamar a alguien de la actividad privada para que en concesión, teniendo la gestión la Intendencia de Montevideo, se pueda realizar la tarea que el vecino nos pide. Para completar este bloque, ya que usted lo mencionó en una de sus respuestas, el tema de la limpieza de la ciudad. ¿Está conforme con lo que hace la empresa privada en una parte de la ciudad? ¿Le gustaría extender su trabajo al resto de la ciudad? Yo creo que la empresa privada está cumpliendo bien su tarea, sin duda, está cumpliendo bien su tarea, está colaborando además con este gobierno departamental en tareas de educación a la población. Y creo que también está mejorando la tarea que cumple el funcionario municipal de Montevideo. Se han adquirido nuevos camiones, ha ingresado por sorteo una cantidad importante de gente joven que está bajando ese promedio de edad. Nos hemos podido organizar mejor en la recolección en los distintos barrios de Montevideo y creo que podemos mejorar aún más esta gestión. Pero todavía no es suficiente. Claro. ¿Es racional que coexistan las dos responsabilidades, la pública y la privada? Yo creo que sí, la recolección de residuos? Yo creo que sí, porque creo que en la competitividad está quizás el logro de mejores resultados. ¿Pero la empresa privada no podría bajar más sus costos si se le da mayor capacidad de trabajo en Montevideo? No lo hemos estudiado, en algún momento planteamos la posibilidad de extender estos servicios. Pero también con otras actividades privadas estamos realizando estos servicios, con otras empresas privadas. Por ejemplo, con un núcleo de jóvenes organizados en una cooperativa por un movimiento social de los padres salesianos que dirige el padre Mateo en la zona de Aparicio Saravia, donde los jóvenes le hemos dado los elementos, ellos se han organizado y están haciendo la limpieza de la zona. Y eso es una actividad de tipo privada. La limpieza de la playa Pocitos en algún momento lo hicieron los niños del movimiento Gurises Unidos y lo hicieron con una gran efectividad. Creo que no solo la actividad privada es la de la gran empresa, sino la de múltiples actores de nuestra sociedad, cooperativas, por ejemplo, que son empresas privadas, que pueden realizar esas tareas, que esas tareas son necesarias para la población y tareas en las cuales la Intendencia Municipal de Montevideo no pierde su gestión, porque no hemos vendido ni acciones ni servicios, sino que damos concesiones a terceros para que realicen la tarea bajo el contralor de la Intendencia Municipal de Montevideo, que es la última responsable ante el vecino que paga para que cumplamos con él. O sea que no es mala palabra la privatización, no, entonces. Para nada. Amigos, seguimos conversando en un instante en persona con el intendente de Montevideo, el doctor Tabaré Vázquez. Ya volvemos. Hoy me saqué un regular. Porque la leche. Y al vecino le rompí la ventana jugando a la pelota. Me dejaron sin postre. Tengo polenta. Polenta 7 espigas. ¡Qué polenta! Calidad del trigal. El jardín de sus sueños seguramente no cabe en esta maceta.
pero sí en su nueva casa. Múdese ya y pague en 10 años en cuotas fijas y accesibles. Préstamos inmobiliarios del Banco Comercial. La inversión de su vida. La energía eléctrica llegando a todos, en todo momento, a cualquier lugar. La electrificación rural lo hace posible. Incorpore la energía eléctrica a su hogar, a su establecimiento, a toda su actividad, donde la electricidad dé marcha a su producción. UTE, junto a usted en todo el país. Con su permiso, le quisiera hacer una sincera recomendación. Pruebe este café. Café Melita. Después de probarlo, le juego que será usted quien lo recomiende. El Trigal continúa presentando... Seguimos en persona, amigos, con el intendente de Montevideo, el doctor Tabaré Vázquez. Para quienes recién nos comienzan a acompañar y extrañan nuestro habitual decorado de la biblioteca de la Quinta de la calle Libertad, les queremos decir que hemos en esta noche tenido el honor de ser recibidos por el intendente de Montevideo aquí en su lugar de trabajo en el segundo piso de la Intendencia de Montevideo. Y con el doctor Vázquez vamos a seguir repasando algunos de los temas estos tan intrincados de la agenda del gobernante, del intendente de Montevideo. Hoy mencionábamos, y la mención provocó una sonrisa en sus labios, el Tribunal de Cuentas como elemento de contralor, una especie de cancerbero del manejo financiero de todo el Estado, ya sea el Estado nacional y las administraciones comunales. ¿Cómo ha sido su relación con el Tribunal de Cuentas, más allá de este episodio de estos días? ¿Difícil, simple, complicada? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo la definiría? Si dijéramos que fue simple y que fue sencilla, estaríamos diciendo una enorme mentira. Ha sido civilizada, en primer lugar. Creo que nos hemos manejado en un terreno de respeto mutuo, pero sin duda ha sido conflictiva. Y esto creo que lo tenemos que decir con claridad. Hace pocas horas el Tribunal de Cuentas emite su fallo sobre un ajuste tributario que enviáramos a la Junta Departamental y esta lo aprobara y lo enviara al Tribunal de Cuentas. Y en esa resolución que estamos analizando, porque tiene distintos elementos, ¿verdad? Elementos jurídicos, elementos políticos, elementos contables, en esa resolución el Tribunal de Cuentas toma una determinada posición. No tenemos, digamos, estudiado a fondo el tema aún, nos vamos a tomar algunos días para hacerlo, estamos consultando a nuestros asesores, pero nos llama poderosamente la atención lo que nosotros entendemos como una cierta o una importante discriminación. ¿Por qué decimos esto? Porque en el correr de este año, por ejemplo, la Intendencia de Paysandú envió un proyecto exactamente igual al nuestro, muy similar al nuestro, lo podemos ver uno y otro, y la respuesta para la Intendencia de Paysandú fue una sola: puede cumplir con esta tarea, y la respuesta para la Intendencia de Montevideo fue otra: ustedes no pueden cumplir con esta tarea. Esta discriminación es, por lo menos, si la mencionamos, para ser estudiada. Y realmente estamos preocupados. Estamos preocupados porque estos organismos, estos respetables organismos de contralor de la gestión pública, deben cumplir exactamente eso, una gestión de contralor. Y a veces, en el sistema político actual, hay tendencia a, no quiero decir que lo haga el Tribunal de Cuentas, pero en algunos organismos puede existir la tendencia a un encare más político que técnico. Ahora, doctor Tabaré Vázquez, más temprano hacíamos referencia a la cultura de gobierno y a este hecho claro, notorio del aprendizaje del Frente Amplio en la tarea de gobierno y en general del ejercicio de las responsabilidades que conlleva el poder. Eso implica, por supuesto, formar parte de una estructura jurídica, de una estructura estatal que reconoce la existencia de organismos, tribunales, parlamentos, juntas, etc. El Tribunal de Cuentas tiene una integración determinada, que es fruto de un mecanismo que establece la propia Constitución y tiene competencias determinadas.
O sea, el entrar en polémica con un organismo del Estado, o sea, el entrar en polémica con algo que está por encima de lo que es la discusión política, ¿no implica desandar el camino de la cultura de gobierno? O sea, ¿no implica desconocer el hecho de que, bueno, el Tribunal de Cuentas está ahí para hacer su trabajo, se podrá equivocar o no, pero digo, está ahí para cumplir su trabajo y punto? Este tipo de enfoque que usted señala, que por supuesto responde a una valoración suya del Frente Amplio, a su juicio, ¿no implica desandar ese camino de la cultura de gobierno, determinar de aceptar que cada organismo tiene su papel en la estructura del Estado? No, al contrario, Pascal, yo creo que implica ir adquiriendo un mayor conocimiento y una mayor experiencia en el manejo de los temas de Estado, de los temas de gobierno. Y creo que en una reforma constitucional estos temas, estos organismos que actúan como organismos de contralor tendrán que tener sin duda una constitución distinta. Una constitución fundamentalmente por hombres eminentemente técnicos, no políticos. Porque el hombre político necesariamente cuando va a expedir su opinión, va a dar su opinión, va a estar inevitablemente, aunque él no quiera, teñida de un determinado color político. Y fíjese usted, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas hay, yo no diría representantes, pero sí hombres políticos del Partido Nacional y del Partido Colorado. Que tienen veña de Senado, que representan la mayoría del país. Exactamente, pero no hay representantes de, por ejemplo, el Nuevo Espacio o del Frente Amplio. Pero, ¿y eso implica desconocer el asesoramiento que los técnicos del Tribunal de Cuentas han brindado a los ministros, por ejemplo? Sí, pero los ministros después toman una posición y esa posición, me parece a mí, puede tener en algún momento un color político, claro, una connotación política. Y creo que no hace bien a organismos que son estrictamente de contralor y que deben ser estrictamente neutrales, que puedan tener la posibilidad en algún momento de tener una determinada inclinación política. Por eso creo que en una reforma del Estado habría que replantear la constitución de estos organismos de contralor. Claro, pero mientras lleguemos a esa etapa, la realidad hoy nos muestra que hubo un pronunciamiento de la Cámara de Diputados ante una instancia promovida por un grupo de montevideanos, hubo 2 pronunciamientos del Tribunal de Cuentas. Da la impresión de que eso traduce una voluntad de determinados órganos del Estado uruguayo, que traduce una voluntad en un determinado sentido, que es distinto del sentido del rumbo que le marca la Intendencia de Montevideo. ¿Usted piensa seguir adelante tratando de que el temperamento, el criterio de la Intendencia se sobreponga a 2 dictámenes del Tribunal de Cuentas y al de la Cámara de Diputados? Vamos por parte, Pascal. En primer lugar, la decisión de tipo jurisdiccional de la Cámara de Diputados sobre el tema de la contribución inmobiliaria, como fue encarado en nuestra rendición de cuentas para el año 1993, es un tema que ya laudó como órgano, como tribunal de alzada, en la Cámara de Diputados, y al cual, a ese veredicto nosotros acatamos ese veredicto y nos ceñimos a él, punto. Pero el Tribunal de Cuentas se apoya en ese veredicto para dictar el segundo. Sí, quiero decir, fíjese esto, ya que usted pone en este tema al Tribunal de Cuentas también, este primer proyecto de contribución, de aporte de contribución inmobiliaria que el Parlamento Nacional aceptó la impugnación que se nos había planteado por la firma de 1000 ciudadanos, sin embargo no había sido observado por el Tribunal de Cuentas, porque antes de que nosotros lo promulgáramos pasó a la Junta Departamental, al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas no lo observó, nosotros lo promulgamos. Vecinos presentaron 1000 firmas, el Parlamento Nacional aceptó la impugnación, este proyecto que nosotros habíamos enviado y que había aceptado el Tribunal de Cuentas cayó. Claro, punto. Pero, ahora, permítame, Pascal, perdóneme. Bueno, ante esta situación se nos decía, ustedes no pueden presentar distintas tasas de aplicación para el cálculo de la contribución inmobiliaria. Y además, no pueden primero saber cuál es la tasa que van a aplicar sin antes saber el valor de aforo de la propiedad. Bueno, muy bien. En esta segunda instancia nosotros ya teníamos los valores de aforo, que conocían todos los vecinos de Montevideo porque se habían notificado, y aplicamos una sola tasa de 1.12 y dimos bonificaciones a sectores de la población, de tal forma que casi 100.000 propietarios de Montevideo se iban a ver exonerados total o parcialmente del pago de la contribución inmobiliaria. Jubilados y pensionistas, ahorristas del banco hipotecario, cooperativistas, parejas jóvenes, mujeres con hijos a su cargo. Bien, y aplicamos este criterio que fue el mismo que aplicó la Intendencia de Paysandú. Lo enviamos
a la Junta Departamental, la Junta Departamental lo aprueba, lo pasa al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas lo que le aceptó a Paysandú no nos acepta a nosotros. Claro, pero en el dictamen del Tribunal de Cuentas dice que con el pronunciamiento de la Cámara de Diputados no solamente caen las alícuotas, sino que también cae el aforo, dice el Tribunal de Cuentas. Pero él no dijo, dice eso el Tribunal de Cuentas. Sí, lo que no dijo eso fue la Cámara de Diputados. Claro, pero digo, en la interpretación que da el Tribunal de Cuentas, que es el órgano competente en esa materia, dice, bueno, en nuestra interpretación caen las dos cosas. Pero fíjese usted. ¿Cómo se arregla eso? Se arregla muy fácil. ¿Haciendo un plebiscito? Bueno, quizás lleguemos a un plebiscito, ahora vamos a ir a ese tema, pero no cayó todo el catastro por la simple razón que el catastro estaba constituido, o el tema catastro, por varios artículos. Usted que es abogado lo va a entender muy bien, y seguramente también los televidentes, por varios artículos, y de esos artículos se impugnaron dos, solamente dos. Sí. Y esos dos fueron los que quedaron afuera. Quiere decir que el catastro quedó en pie. Es como en la ley de empresas pero públicas. Pero el tribunal no dice eso. Porque creo que se equivoca. Bueno, correcto, pero digo, en un sistema estatal hay órganos que tienen una función para cumplir. Se equivoca, cuando un juez se equivoca en un fallo, cuando un juez de fútbol se equivoca en un fallo, se equivocó, pero eso vale, digamos. O sea, ese partido, que ese resultado se dio con un fallo del juez, vale ese resultado. Ya no se discute más los partidos en la liga. No. Eso era antes. Se discuten, sí, pero hace poco se discutió un partido entre, no recuerdo qué cuadro, y Peñarol. Sancionan al juez, pero ese resultado vale. A veces, los dos puntos se pierden. A veces se cambia. El año pasado, acuérdese usted, Basáñez y Villa Teresa perdieron puntos en la liga. Lamentablemente. Pero vamos a nuestro tema. Sí. El Tribunal de Cuentas nos dice, cayó todo el catastro. Eso no nos dijo la Cámara de Diputados. Dijo, de todos estos artículos, estos dos no van. Y al no ir esos dos, hay una interpretación por parte de un sector que dice, bueno, se aplica a este artículo, y otro sector que dice, se aplica a tal otro. Unos decimos, se aplica al artículo 8, otros dicen se aplica al artículo 19. ¿Seguimos conversando de esto un instante? Con gusto. Ya volvemos, amigos, en persona con el doctor Tabaré Vázquez, aquí por Canal 5 y el Sistema Nacional de Televisión. Ya volvemos. Es dorada en el desayuno, crocante con el mate, liviana en el almuerzo. Tiene masa hojaldrada con el té y siempre es la más sabrosa. Trigal Pan, la malteada del trigal, que siempre es bienvenida. Si no lo convence totalmente su estilo de comenzar el día, no lo dude más. Ponga hoy mismo manos a la obra y pague en 10 años. Préstamos inmobiliarios del Banco Comercial, la inversión de su vida. El Trigal continúa presentando... Seguimos, amigos, conversando en persona con el intendente de Montevideo en un diálogo que, bueno, está llegando a uno de los temas centrales de la controversia política de estos días. Estamos con el tema de la contribución, la posibilidad del plebiscito. Si usted nos permite retomar el símil que habíamos esbozado en el último bloque, con la posibilidad, utilizando la jerga futbolística, de reclamar los puntos en la liga. En este caso, ese reclamo de los puntos en la liga sería llamar a la ciudadanía de Montevideo a que laude esta diferencia. O sea, el Tribunal de Cuentas dice una cosa, a juicio de la Intendencia, la Cámara de Diputados había dicho otra, la Intendencia de Montevideo no acepta entonces este pronunciamiento del Tribunal de Cuentas y está llamando a un laudo al pueblo. No hemos dicho que no aceptamos. Todavía este tema está en la Junta Departamental, que será quien tendrá que dar su opinión, y de acuerdo a la opinión que dé la Junta Departamental, este proceso seguirá un camino u otro, pero no depende en este momento de la Intendencia de Montevideo. Nosotros creemos que el Tribunal de Cuentas en esta situación, y lo decimos con todo respeto, se equivocó, no con mala intención, pero se equivocó. ¿Por qué? Porque creemos que dijo algo más de lo que había dicho la Cámara de Diputados. Pero muy bien. Es un tema jurídico. Es un tema jurídico, estamos analizando el tema, reitero, no creo en la mala intención del Tribunal de Cuentas, pero sí creo honestamente que se equivocó. Bueno, pero si estamos en este empantanamiento político, digo, nuestro sistema político vive de trancazo en trancazo, ¿verdad? Y cuesta avanzar. Claro. ¿Qué cosa mejor que la opinión pública del Departamento de Montevideo decida sobre este tema? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Perdóneme, intendente, pero no es la primera vez que surge una iniciativa de plebiscito, de referéndum frente a un tema complicado. Todos recordamos la ley de caducidad,
la reciente ley de empresas públicas, la posibilidad de que este tema se dilucide. Ahora, yo me pongo en la posición del ciudadano de Montevideo. Planteo el tema en estos términos: si el Tribunal de Cuentas cumplió adecuadamente o no la resolución de la Cámara de Diputados, y si cayó el aforo o cayó solamente la alícuota de la aplicación del aforo. O sea, ¿no le parece que es un tema demasiado complejo como para que el habitante de Montevideo se pronuncie en una votación? No, en primer lugar creo que el vecino de Montevideo es inteligente. En segundo lugar, creo que hay muchos sectores de la población, sectores sociales que se han visto enormemente perjudicados. Jubilados, pensionistas, ahorristas del banco hipotecario, cooperativistas, jóvenes, mujeres con hijos, parejas jóvenes, se han visto perjudicados. Porque hemos querido beneficiarlos, de forma tal de que pagaran más los que tienen más y pagaran menos los que tienen menos. Bueno, muy bien. ¿Qué mecanismo puede existir para solucionar este problema? El intendente no puede llamar a un plebiscito para decir se paga esto o se paga lo otro. No lo puede hacer, evidentemente, no hay herramientas para hacerlo. Tampoco la Junta Departamental, ni tampoco ninguna fuerza política. Pero hay normas que permitirían que, o que permiten que un proyecto, un determinado proyecto, auspiciado por un número X de vecinos de Montevideo, el 15% de los inscritos... Es un número alto. Es un número alto. El 15% de los inscritos. Son 250.000 personas, más o menos. No, el 15% son 180.000 aproximadamente. Bueno, el 15% presentan un proyecto ante la Junta Departamental del departamento correspondiente, en este caso Montevideo. Si hay un 15% de firmas, la Junta tiene que considerar ese proyecto. Lo puede aprobar o lo puede no aprobar. O sea, ese proyecto sería un mecanismo de contribución similar, por ejemplo, al que quiso aplicar la Intendencia de Montevideo, el que está aplicando, por ejemplo, ¿verdad? O al que se quiere derogar ahora. Una serie de grupos sociales se reúnen, dicen vamos a juntar firmas para que consideren este proyecto. Correcto. Igual, parecido, otro, no importa, otro proyecto. La Junta lo aprueba o lo niega. Si lo aprueba, el proyecto queda, por supuesto, en vigencia y puede ser impugnado por 11 ediles o por la firma de 1000 ciudadanos. Si no lo aprueba, ahí está. El intendente de Montevideo queda automáticamente facultado para resolver si llama o no un plebiscito para resolver la situación. El intendente puede archivar esa solicitud y decir, se terminó el tema, la Junta no lo aprobó y acá se terminó. O puede decir, bueno, los vecinos propusieron algo, la Junta no lo aprobó, hay un encuentro, un desfasaje entre estos dos organismos, el soberano y la Junta. El intendente de Montevideo resuelve llamar a un plebiscito para ver si ese proyecto queda en pie o no queda en pie. Está muy entendido el procedimiento. O sea, es apelar a que la gente eleve un determinado proyecto con una cantidad de firmas. Si la Junta no lo aprueba, el intendente puede, como árbitro, llamar a una consulta popular. Muy bien, eso está entendido. Ahora, pongámonos como observadores o como observadores interesados en la realidad política del país y advirtamos este hecho que es simplemente la comprobación de una sucesión de hechos. Hay un problema muy difícil como fue el tema de la ley de caducidad, hubo que llamar a la gente a votar. O sea, los órganos representativos del pueblo, aquellas personas que ocupan cargos para los cuales fueron votados para resolver temas, dicen, bueno, aquí hay una especie de empate, llamamos a la gente. La ley de empresas públicas, pasa lo mismo. Catastro de Montevideo, contribución, pasaría lo mismo. O sea, eso no está traduciendo un mensaje de desconfianza y de ineficacia, de hasta si se quiere de ilegitimidad por falta de resultados de los órganos representativos del pueblo. Yo creo que hay que llamar al pueblo cada vez que hay un problema serio. Yo creo que no. Países del mundo avanzado como Suiza tienen un mecanismo muy ágil de consulta popular y emplean de una manera muy frecuente la democracia directa, la consulta popular, sin que esto vaya en detrimento o minimice esa representación que tienen los órganos políticos de la voluntad del pueblo que los elige cada 5 años. Pero no le hace mal a la democracia, al contrario. ¿No debilita los órganos representativos? Yo creo que no, le hace muy bien a la democracia. ¿No es saltearse en la instancia del Parlamento, de la Junta o del Tribunal de Cuentas? No, para nada. Yo creo que la democracia se basa en la participación de la gente. Fíjese usted, otro gran proyecto de esta Intendencia Municipal, como es el tema de la descentralización, la desconcentración administrativa, etc., la descentralización política y la participación popular. Luego de un trabajo, nos rechazaron el proyecto al principio y luego de un trabajoso periodo de elaboración por parte de una comisión mixta donde están representadas todas las fuerzas políticas a lo largo de 2 años y medio, no por mérito de este intendente ni de esta intendencia, sino aplausos para el Partido Colorado, para el Partido Nacional, para el Frente Amplio y para el Nuevo Espacio. Por el esfuerzo de estas comunidades políticas, logramos impulsar
esta ley departamental de descentralización que sin duda va a mejorar las condiciones de rendimiento de la Intendencia y la participación de la gente. Esto profundiza la democracia. Y la participación, la consulta popular como elemento anexo, ¿verdad? Como elemento de ayuda para destrabar situaciones políticas engorrosas y difíciles, es un puro elemento democrático. ¿No ve ningún elemento de riesgo en eso, intendente? Revisando situaciones políticas de otros países, del pasado, gente que cada tanto apelaba a plebiscito para resolver problemas, ¿no ve algún elemento peligroso? Al contrario, yo creo que la democracia se debilita cuando no dejamos participar al pueblo en las actividades de su país y de su nación y de sus temas y de sus asuntos. Pero ya no participan a través de los partidos políticos cuyos representantes se eligen para los cargos electivos. Pero es bueno que participe más, una mayor participación de la población. Alexis de Tocqueville, en su libro La democracia en América, un libro que a nosotros nos gusta particularmente repasar, decía que los municipios deben ser la escuela de la democracia y que no hay mayor democracia que cuando la gente participa. Claro. Y creo que esa participación real de la gente, pensando los problemas, viendo cuáles son las dificultades y viendo cuáles son las soluciones, hacen que la gente realmente se interese más por los problemas. Hace no muchos años, la gente pensaba que su casa terminaba en la puerta de su vivienda. Hoy ya piensa que su casa es un poco más. Y así va a cuidar más a su ciudad. Y en estos temas, con su participación, seguramente vamos a lograr afianzar mucho más la democracia. Permítame que en el último instante del programa le presente este tema desde otro ángulo. Lo hemos analizado desde el punto de vista técnico, jurídico, las relaciones entre los poderes, los riesgos o no que podría traer para la democracia. Permítame que lo plantee ahora desde el punto de vista político. ¿No teme que este plebiscito, si es que se hace, termine siendo un plebiscito a favor de Tabaré o anti-Tabaré? Y discúlpeme la familiaridad. No, se le agradezco. No. Yo creo que nunca el hombre político tiene que tenerle temor a la opinión del pueblo. La democracia es eso, es el gobierno del pueblo, que lo puede hacer a través de sus representantes o lo puede hacer directamente. Si el pueblo considera que este es un veredicto en favor o en contra de un determinado hombre político y considera que el hombre político se equivocó, el hombre político no debe temer. ¿Se va para la casa? Se puede ir para la casa o puede seguir trabajando en otras tareas, no hay ningún inconveniente. ¿Y si gana? Y si gana es simplemente la satisfacción de saber que el pueblo ha decidido sobre un tema que es tan capital y tan importante para ellos. Como decía Citarrosa, la democracia es una flor muy delicada que la tenemos que regar todos los días para que sea lozana y fragante como todos queremos. Intendente, ha sido usted muy amable y seguramente hemos contribuido a mantenerlo sana esa flor de la democracia. Ha sido muy amable, como decíamos, en recibirnos aquí en su despacho en el segundo piso de la Intendencia de Montevideo. Amigos, a ustedes, como todos los jueves, les damos cita nuevamente para la próxima semana, jueves 20 y 30 aquí en Canal 5. Hasta entonces, muchas gracias. La energía del sol, más la fertilidad de la tierra, la nobleza del trabajo, más la sutileza de la artesanía, la exactitud de la tecnología, más la creatividad del hombre, la dulzura de un niño, más el amor de un ama de casa, maduran día a día en el trigal, que tuvo mucho gusto en presentar